Las manos de la mujer no dejarían de temblar en el volante. Jane Mitchell había estado conduciendo por 2 horas a través de la peor ventisca que Chicago había visto en una década, y ella aún no podía sentir sus dedos. El calentador en su Honda de 12 años había muerto en algún lugar alrededor de la milla 40, y ahora los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve que caía como castigo divino. Ella debería detenerse. Ella sabía eso. ¿Pero dónde? ¿Hacia cuál oscuro estacionamiento? ¿Cuál silenciosa calle? ¿Cuál fría esquina de una ciudad que de repente se sintió como que pertenecía a todos menos a ella? No puedo hacer esto, Jane. Un bebé ahora. Este no era el plan. La voz de George aún resonaba en su cráneo, aguda y final. Hace 3 horas, él había sido su novio de 2 años, el hombre con quien ella había imaginado construir una vida. Luego ella le había mostrado la prueba de embarazo positiva y él se había transformado en un extraño que la miró como si ella hubiera arruinado su vida a propósito. Este es tu problema ahora. Estoy terminado. Él había salido de su apartamento topo, ella corrigió mentalmente, porque su nombre nunca había estado en el contrato de alquiler. Y ella había permanecido allí en la cocina sosteniendo un palo de plástico que decía embarazada y escuchando la puerta cerrarse de golpe con tal finalidad que los marcos de fotos traquetearon. 8 semanas, eso es todo. Un pequeño cúmulo de células más pequeño que una frambuesa, y ya le había costado todo. La visión de Jane se nubló. Ella parpadeó fuerte, intentando concentrarse en la carretera, pero las líneas blancas habían desaparecido bajo la nieve, y las luces de la calle no eran más que halos distantes en la tormenta. Su teléfono yacía muerto en el portavasos, sin cargador, sin plan, nadie a quien llamar incluso si tuviera batería. Su madre había muerto cuando ella tenía 19. Su padre 2 años después, sin hermanos, sin amigos cercanos en esta ciudad a la que se había mudado por el trabajo de George. Solo ella, un bebé que no había planeado y un futuro que se veía tan oscuro como la carretera por delante. Las lágrimas llegaron calientes y rápidas, y Jane presionó su palma contra su abdomen inferior, un gesto protector que ya había empezado a hacer sin pensar. Lo siento, susurró a la pequeña vida dentro de ella. Lo siento mucho que estés atrapada conmigo. El coche golpeó el parche de hielo a 50 mph. Un segundo, Jane estaba llorando. Al siguiente, el Honda giró como una moneda en una mesa, los neumáticos chirriando, el mundo inclinándose. Ella vio faros, o quizás estrellas, pasando como rayas por el parabrisas en arcos salvajes. Su estómago se revolvió. Sus manos tiraron del volante inútilmente. Luego el coche abandonó la carretera por completo. El impacto llegó por etapas. Primero el parachoques delantero, chocando contra la barandilla. Luego el vuelco violento, mientras el impulso arrastraba el coche. Luego el rodar interminable, 1, 2, 3 veces. Metal gritando, cristales rompiéndose, el cuerpo de Jane golpeando contra el cinturón de seguridad tan fuerte que no podía respirar. Cuando el mundo finalmente dejó de moverse, Jane colgaba boca abajo. La sangre goteaba de algún lugar de su cara. Sus oídos zumbaban. Su pecho se sentía aplastado. Afuera, la nieve caía silenciosamente a través del parabrisas roto, aterrizando en el volante, en sus manos suspendidas, en el salpicadero ahora sobre su cabeza. El bebé. El pánico explotó a través del dolor. Jane presionó ambas manos contra su estómago, intentando sentir qué movimiento. Imposible a las 8 semanas. Pero ella presionó de todos modos, y la humedad cálida entre sus piernas la hizo sollozar. No, 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 por favor. Ella intentó moverse, pero el cinturón de seguridad la mantenía suspendida, y cuando se torció,
La agonía le atravesó las costillas. La puerta no se abriría. La ventana había desaparecido, pero el marco estaba arrugado. Estaba atrapada en una tumba boca abajo, sangrando, congelándose y completamente sola en una carretera por la que nadie viajaba a medianoche durante una ventisca. Jane cerró los ojos. Quizás esto era mejor. Quizás esta era la forma del universo de resolver el problema que George no había querido. Luego oyó la puerta del coche. No su puerta. Esa estaba aplastada más allá de abrirse, pero la puerta del pasajero abriéndose con un chirrido metálico que atravesó la tormenta. No te muevas. La voz era masculina, profunda, y tenía el tipo de autoridad que hizo que los ojos de Jane se abrieran de golpe, aunque su cuerpo le gritaba que se quedara quieta. Un hombre se agachó en la abertura del lado del pasajero, la nieve arremolinándose a su alrededor. Abrigo oscuro, pelo oscuro, cara medio escondida en la sombra. Pero sus ojos, incluso a través de su visión borrosa, Jane podía ver sus ojos, y estaban fijos en ella con una intensidad que debería haberla asustado. «Estoy embarazada», se oyó decir. Las palabras salieron rotas, desesperadas. 8 semanas. Estoy sangrando. Por favor, el bebé. El hombre se quedó muy quieto. Jane vio algo cruzar su cara, algo que se parecía casi al dolor, pero se fue tan rápido que pensó que lo había imaginado. «Te voy a sacar». Su voz era más tranquila ahora, pero había algo debajo, algo afilado. «El coche es inestable. Cuando corte el cinturón de seguridad, te vas a caer. Te atraparé. No puedo perder. No lo harás». Él lo dijo con tanta certeza que Jane casi le creyó. «Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» Jane no conocía a este hombre. No sabía por qué se había detenido. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué la miraba como si ella importara? Pero ella estaba boca abajo, sangrando y sola. Y él le estaba ofreciendo sus manos. «Está bien», susurró ella. Él metió un cuchillo. ¿Cuándo había sacado un cuchillo y cortó el cinturón de seguridad en un movimiento limpio? Jane cayó, y fiel a su palabra, él la atrapó. Sus brazos se cerraron alrededor de su espalda y piernas, levantándola de los restos como si no pesara nada. Y de repente, Jane estaba presionada contra un pecho que se sentía como piedra bajo la cara. El frío la golpeó inmediatamente. El hombre la llevó a través de la nieve que le llegaba a las rodillas, moviéndose con propósito hacia un coche que apenas podía ver a través de la tormenta. Algo grande y negro y con el motor en marcha con sus luces cortando el blanco. «Estoy manchando tu abrigo de sangre», murmuró Jane. Su cabeza se sentía pesada contra su hombro. «No me importa el abrigo». Él la colocó en el asiento trasero con una suavidad sorprendente. Luego subió a su lado. El conductor, otro hombre, más joven con ojos nerviosos, se giró desde el frente. «Jefe, ¿debería conducir a la propiedad?» «Llama al Dr. Chen. Aclara la garganta. Dile que lo necesito allí en 20 minutos». La mano del hombre presionó un paño contra el corte en la frente de Jane, aplicando presión que dolía pero se sentía necesaria. «Dile que es una mujer embarazada, 8 semanas, posible aborto espontáneo. Que traiga todo». El coche se movía rápido y suave a pesar de la tormenta. Jane intentó concentrarse en la cara del hombre, pero el agotamiento la arrastraba. «Yo no sé ni tu nombre». «Ferdinand». Él mantuvo la presión en su frente con una mano mientras su otra mano, más grande, más cálida, descansaba en su brazo. No la sujetaba, la anclaba. «¿Cuál es el tuyo, Jane?» Ella presionó su mano contra su estómago, de nuevo, sintiendo la humedad cálida extendiéndose. «Jane Mitchell, yo no puedo pagar un hospital. Ya no tengo seguro. George me canceló
cuando su voz se quebró. Por favor, no me dejes en un hospital. No puedo pagar. Encontraré la manera de pagarte, pero por favor, Jane. La voz de Ferdinand cortó su pánico. Mírame. Ella lo hizo. Sus ojos eran grises. Se dio cuenta de que eran grises como la tormenta, pero más cálidos. De alguna manera no vas a un hospital. Vienes a mi casa. Mi doctor te atenderá allí. Y no me vas a pagar porque no me debes nada. ¿Entiendes? Jane no entendía. No entendía por qué un extraño haría esto, por qué la miraba como si fuera algo precioso en lugar de un problema, por qué su mandíbula estaba tensa como si estuviera enfadado. No con ella, sino con otra cosa completamente. ¿Por qué?, susurró ella. La mano de Ferdinand apretó su brazo solo un poco. Porque ninguna mujer debería estar sola esta noche. Especialmente tú no. El coche se adentró más en la tormenta, y Jane dejó que sus ojos se cerraran, sintiendo el calor de los asientos calefactados bajo ella, la presión constante de la mano de Ferdinand manteniéndola anclada, y la aterradora esperanza de que quizás la pequeña vida dentro de ella aún pudiera sobrevivir a esto. Ella no sabía que estaba siendo llevada a la casa del hombre más peligroso de Chicago. Ella no sabía que Ferdinand Torini había construido un imperio sobre la violencia y el miedo, que los hombres cruzaban la calle cuando lo veían venir, que su nombre era susurrado al mismo tiempo que las advertencias. Todo lo que sabía era que cuando le había suplicado al universo que no la dejara morir sola, alguien había respondido. Incluso si ese alguien tenía sangre en sus manos, que ninguna cantidad de lavado limpiaría jamás. Jane despertó a un silencio tan completo que se sintió como la muerte. Ni tráfico, ni sirenas, ni radiador traqueteando en un apartamento demasiado pequeño. Solo un silencio espeso y cubierto que hizo que su corazón se acelerara antes incluso de abrir los ojos. El dolor vino después. Sus costillas dolían con cada respiración. Su cabeza palpitaba donde había estado el corte, pero más abajo. Su mano se movió instintivamente a su estómago. Había un tipo diferente de dolor. Calambres, no severos pero persistentes. El tipo que hacía que el miedo supiera a cobre en su lengua. El bebé. Los ojos de Jane se abrieron de golpe. La habitación era enorme. Techos de catedral, ventanas que se extendían del suelo al techo, actualmente sin mostrar nada más que blanco. Nieve aún cayendo en sábanas afuera. La cama debajo de ella era enorme con sábanas que se sentían como seda líquida, y las paredes estaban pintadas de un gris suave que debería haberse sentido frío, pero de alguna manera aclara la garganta, no lo hizo. Esto no era un hospital. Esto era la casa de alguien. La casa de Ferdinand. La memoria regresó en fragmentos. El accidente, el hombre sacándola de los restos, el viaje en coche donde había sangrado por todos los asientos de cuero, que probablemente costaban más que el alquiler de todo su año. Jane se sentó lentamente, ignorando la protesta de sus costillas. Llevaba ropa que no era suya. Pijama de algodón suave, caro, demasiado grande. Su propia ropa había desaparecido. Alguien le había limpiado la sangre de la cara, vendado el corte en la frente, la había metido en esta cama como si perteneciera aquí. La puerta se abrió. La respiración de Jane se entrecortó cuando Ferdinand entró, llevando una bandeja. Se veía diferente a la luz del día, o cualquier luz gris pálida que lograra filtrarse a través de la tormenta, más alto de lo que había creído, más ancho. Su rostro era angular, la mandíbula afilada cubierta por una barba corta y oscura, y esos ojos grises fijos en ella con una intensidad que la hacía querer apartar la mirada y seguir mirando simultáneamente. Vestía una camisa de vestir toda negra con las mangas remangadas hasta los codos,
revelando antebrazos con músculos como cuerdas y un tatuaje que solo podía ver parcialmente. Sin corbata, el botón superior desabrochado. Parecía que debería estar en una sala de juntas dirigiendo imperios, no entregando el desayuno a una extraña. «Estás despierta». Ferdinand puso la bandeja en la mesita de noche. El doctor Chen dijo que probablemente dormirías hasta el mediodía. «¿Qué hora es?» «Las 3 de la tarde. Has dormido durante 14 horas». La mano de Jane fue a su estómago de nuevo. «El bebé está bien». La voz de Ferdinand se suavizó solo un poco. El doctor Chen hizo una ecografía. «El latido es fuerte. El sangrado fue por el impacto, pero el embarazo es estable. Tienes costillas magulladas, una conmoción cerebral leve y estabas gravemente deshidratada». Él dejó instrucciones. Ferdinand señaló la bandeja. «Necesitas comer, beber agua, descansar durante al menos 3 días». Jane miró la bandeja. Sopa que olía como si viniera de una cocina de verdad, no de una lata. Pan fresco, zumo de naranja en un vaso de cristal, un pequeño vial de vitaminas prenatales que definitivamente no había tenido antes. «No entiendo». Su voz salió más pequeña de lo que pretendía. «¿Por qué haces esto?» Ferdinand acercó una silla a la cama, un sillón de cuero con orejeras que parecía pertenecer a una biblioteca, y se sentó. No respondió inmediatamente. En cambio, la estudió con esos inquietantes ojos grises, como si estuviera tratando de decidir cuánta verdad podía manejar. «Estabas en problemas», dijo finalmente. «Ayudé, eso es todo. Nadie simplemente ayuda, no así». Jane señaló la habitación, el lujo al que ella no pertenecía. Esto es demasiado. Debería irme. Encontraré un lugar». «¿Dónde?» La voz de Ferdinand era tranquila pero firme. «¿A dónde irás, Jane?» La pregunta golpeó como un impacto físico. La boca de Jane se abrió, luego se cerró, porque la verdad era a ninguna parte. No tenía a dónde. El apartamento había sido de George. Sus ahorros se habían agotado hace 3 meses cuando su coche necesitó reparaciones. Tenía exactamente $237 en su cuenta corriente y un bebé que llegaría en 7 meses. «Ya encontraré algo», dijo ella, odiando cómo su voz vaciló. «Siempre lo hago». «Casi mueres anoche. Sé que conducías en una ventisca sin destino, sin batería en el teléfono, sin plan». Ferdinand se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿De qué huías?» La mandíbula de Jane se tensó. «Eso no es asunto tuyo. Lo hiciste asunto mío cuando te saqué de ese coche. No te lo pedí. Me suplicaste que no te dejara». La voz de Ferdinand se mantuvo nivelada, pero algo parpadeó en sus ojos. «Dijiste, por favor, no me dejes aquí. Estoy embarazada y sola». Esas fueron tus palabras exactas. La vergüenza le quemó el pecho a Jane. Ella apartó la mirada, concentrándose en la nieve que caía fuera de los enormes ventanales. «No recuerdo haber dicho eso». «Yo sí». El silencio se extendió entre ellos. Jane podía oír su propio latido en sus oídos. Podía sentir el peso de la atención de este extraño como algo físico. «El padre», dijo Ferdinand en voz baja. «George te dejó». No era una pregunta. La cabeza de Jane se volvió bruscamente hacia él. «¿Cómo sabes su nombre?» «Lo dijiste en el coche». Estaba semiconsciente hablando del seguro que él había cancelado. La expresión de Ferdinand se mantuvo neutral, pero sus manos apoyadas en los brazos de la silla se habían tensado ligeramente. «Te echó». «No me echó. Me fui». Después de que te dijo que el bebé era tu problema, la garganta de Jane se cerró. Ella no sabía cómo este hombre podía ver a través de ella tan fácilmente.
¿Cómo podía tomar la historia que ella misma apenas había procesado y exponerla como evidencia? ¿Por qué te importa? No me gustan los hombres que abandonan a mujeres embarazadas. Ferdinand se puso de pie, moviéndose hacia la ventana. Su espalda estaba hacia ella, los hombros anchos bajo la camisa negra. Mi padre fue uno de ellos. La confesión quedó en el aire. Jane miró su espalda, la línea rígida de su columna, y se dio cuenta de que él acababa de darle algo. Un pedazo de sí mismo, una razón. Lo siento, dijo ella suavemente. No lo sienta. Solo come la sopa antes de que se enfríe. Ferdinand se dio la vuelta y la vulnerabilidad que había vislumbrado había desaparecido, reemplazada por esa intensidad controlada. El doctor Chen regresará mañana por la mañana para verte. Tienes moretones en las costillas, así que no hagas movimientos bruscos. El baño está por esa puerta. Hay ropa en el armario. Será demasiado grande, pero está limpia. No puedo quedarme aquí. No puedes irte. La tormenta ha sido mejorada a alerta de ventisca. Las carreteras están cerradas. Incluso si no lo estuvieran, Ferdinand se cruzó de brazos. ¿A dónde irías el día de Navidad sin dinero, sin coche y con una conmoción cerebral? Día de Navidad. Jane lo había olvidado por completo. Ayer había sido Nochebuena. George la había dejado en Nochebuena y ella había estrellado su coche y ahora estaba en la mansión de un extraño vistiendo un pijama prestado mientras el resto del mundo celebraba. Me iré tan pronto como las carreteras estén despejadas, dijo ella tratando de mantener la voz firme. ¿Y a dónde irás? Encontraré un refugio. Hay lugares. No, la palabra salió aguda. Final. La mandíbula de Ferdinand se tensó. No vas a ir a un refugio. No puedes decidir eso. Estás embarazada de 8 semanas, recuperándote de un accidente automovilístico, y no tienes un lugar seguro a donde ir. Así que, sí, de hecho, yo sí decido. Ferdinand se acercó, deteniéndose a los pies de la cama. Te quedas aquí hasta que resuelvas tu próximo paso. Sin condiciones, sin pago. Comes, descansas, te curas. Cuando estés lista, hablaremos de opciones. El pecho de Jane se apretó. El orgullo luchaba con la desesperación, y ella odiaba que la desesperación estuviera ganando. Ni siquiera te conozco. Mi nombre es Ferdinand Trini. Tengo 36 años. Soy dueño de varios negocios en Chicago. Vivo solo en esta casa. No tengo familia, y te ofrezco un lugar seguro donde quedarte hasta que estés lo suficientemente fuerte como para hacer un plan real. Él hizo una pausa. ¿Qué más necesitas saber? Todo, pensó Jane. ¿Por qué conducías a través de una tormenta a medianoche? ¿Por qué llevas un cuchillo? ¿Por qué le ordenabas a tu conductor como si fuera un soldado? ¿Por qué los hombres probablemente te temen a pesar de que estás siendo amable conmigo? Pero estaba tan cansada. Le dolían las costillas, le dolía la cabeza, y la sopa olía tan bien que le dio calambres de hambre en el estómago. Había estado, aclara la garganta, ignorando durante días. 3 días, se oyó decir. Me quedaré 3 días hasta que el doctor Chen me dé el alta, luego me iré. Algo que pudo haber sido diversión apareció en la cara de Ferdinand. Ya veremos. Se fue sin decir una palabra más, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Jane se sentó sola en la enorme cama, en la enorme habitación, en la mansión de un hombre que le había salvado la vida y ahora se negaba a dejarla ir. Debería estar aterrorizada, debería estar planeando su escape, debería estar cuestionando cada decisión que la llevó a este momento. En cambio, tomó la cuchara de sopa y dio un bocado. Era lo mejor que había probado en meses. Afuera, la nieve seguía cayendo, sepultando el mundo de blanco. Y en algún lugar de la casa de abajo,
Ferdinand Trini estaba en su oficina y trató de recordar la última vez que había dejado a alguien quedarse en su casa. 20 años, se dio cuenta, no desde que su madre murió. Los 3 días de Jane se convirtieron en una semana, no porque Ferdinand la forzara, aunque él tenía una forma exasperante de aparecer cada vez que ella mencionaba irse, sino porque el doctor Che seguía encontrando razones por las que ella aún no debía viajar. Moretones no completamente curados, calambres aún presentes, presión arterial más baja de lo ideal. Cada visita terminaba con la misma recomendación. Otros pocos días solo para estar segura. Jane sospechaba que Ferdinand le estaba pagando para que dijera eso. No tenía pruebas, pero la forma en que el médico miraba a Ferdinand antes de dar su veredicto se sentía ensayada. Aún así, ella se quedó. La casa era una contradicción. Enorme pero vacía, lujosa pero fría. Jane había contado 23 habitaciones. Había explorado cuando Ferdinand se había ido, lo que parecía ser la mayoría de los días, y cada una era inmaculada, cara y completamente impersonal. Sin fotos familiares, sin objetos sentimentales, nada que indicara que un ser humano realmente vivía allí en lugar de solo existir en ella, excepto la biblioteca. Jane la encontró el cuarto día, escondida en el ala oeste detrás de una puerta que había asumido que conducía al almacén. En cambio, la había abierto para descubrir estanterías del suelo al techo, una chimenea lo suficientemente grande como para pararse dentro, y ventanas que daban a jardines cubiertos de nieve que parecían sacados de una película de época. Los libros fueron lo que le quitó el aliento. Miles de ellos, literatura, historia, filosofía, muchos en italiano, algunos tan gastados que los lomos estaban agrietados y descoloridos, claramente leídos repetidamente. Estos no eran libros de decoración. Estos eran amados. Jane había estado allí, pasando los dedos por los lomos. Cuando la voz de Ferdinand vino por detrás de ella, ¿lees? Ella se había girado, sobresaltada. Él estaba en el umbral vestido con otro traje oscuro, con aspecto de haber llegado de algún lugar importante. Lo siento, no quise. Está bien. Ferdinand se movió por la habitación y de repente se sintió más pequeña. Toma lo que quieras, estos son tuyos, de mi madre originalmente. Se detuvo en un estante sacando una copia de El Conde de Montecristo, tan gastada que la cubierta estaba unida con cinta adhesiva. Ella me leía en italiano cuando yo era joven. Cuando ella, después de que ella murió, los guardé. Jane lo vio sostener el libro. Vio la forma en que su pulgar rozó el lomo con una suavidad inconsciente. Esta era la primera cosa real que ella había aprendido sobre él. No las respuestas controladas que daba cuando ella hacía preguntas, sino algo verdadero. Ella te enseñó a amar la lectura, dijo Jane suavemente. Ella me enseñó que los libros eran seguros. La gente te decepciona, las historias no. Ferdinand volvió a colocar el libro con cuidado. Puedes usar esta habitación cuando quieras. La chimenea tiene un temporizador si necesitas calor. Se había ido antes de que Jane pudiera responder, pero ella había pasado el resto del día acurrucada en el sillón de cuero junto a la chimenea, leyendo a Dumas en inglés mientras la nieve caía afuera y preguntándose quién era realmente Ferdinand Trini. La respuesta llegó a trozos. Ella aprendió que él se iba antes del amanecer la mayoría de los días y regresaba después del anochecer, que trabajaba desde la oficina de abajo. A veces podía oír su voz, hablando un italiano rápido en llamadas telefónicas que sonaban intensas, que tenía gente que venía a la casa ocasionalmente, hombres con trajes caros que miraban a Jane con una curiosidad que ella no confiaba. Aprendió que era meticuloso con las comidas. 3 veces al día aparecía comida, siempre fresca, siempre cuidadosamente porcionada,
siempre incluyendo algo que ella había mencionado que le gustaba. Cuando ella había comentado que la sopa era buena, la sopa aparecía diariamente. Cuando ella había dicho que echaba de menos el café pero no podía tomar cafeína, apareció un espresso descafeinado en el desayuno. Alguien estaba prestando atención y ella aprendió el séptimo día que Ferdinand tenía pesadillas. Jane había bajado por agua. Su habitación tenía un baño, pero no una cocinilla, y lo había oído. Un sonido de la habitación al final del pasillo, la que había asumido que era de Ferdinand, aunque nunca había visto dentro. Un grito, crudo y doloroso, seguido de un silencio tan repentino que se sintió violento. Debería haber vuelto arriba, respetado su privacidad. En cambio, Jane se encontró parada afuera de su puerta, con la mano levantada para llamar, el corazón latiendo. La puerta se abrió antes de que ella pudiera hacer contacto. Ferdinand estaba en el umbral vistiendo solo pantalones oscuros de dormir, con el pecho descubierto. Y Jane olvidó cómo respirar. Era todo músculo y tinta, un tatuaje extendido por sus costillas que ella no podía ver completamente en la tenue luz, y su piel brillaba con sudor como si hubiera estado luchando contra algo. Jane. Su voz era áspera, aún medio atrapada en cualquier sueño que lo había retenido. ¿Qué haces despierta? Escuché. Ella se detuvo, insegura de cómo decir, te oí gritar sin empeorarlo. ¿Estás bien? Estoy bien. Él no estaba bien. Su respiración era demasiado rápida, sus ojos demasiado oscuros. Pero Jane reconoció la mirada. Ella la había usado suficientes veces. La mirada que decía, no preguntes, no presiones, no me hagas hablar de ello. Está bien, dijo ella en voz baja, luego porque no pudo evitarlo. ¿Necesitas agua? Algo en la expresión de Ferdinand cambió, se suavizó casi imperceptiblemente. Tengo agua. Cierto, por supuesto. Jane retrocedió. Volveré a la cama. Se giró para irse, pero su voz la detuvo. Jane. Ella miró por encima de su hombro. La mano de Ferdinand estaba apoyada en el marco de la puerta, y él se veía exhausto de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. Gracias por revisar. Jane asintió, luego regresó a su habitación, agudamente consciente de sus ojos siguiéndola hasta que desapareció al girar la esquina. La mañana siguiente, Ferdinand era diferente. No obviamente. Todavía trabajaba desde su oficina, todavía hacía llamadas en italiano, todavía se movía por la casa como un fantasma. Pero cuando Jane bajó a desayunar, él estaba sentado en la isla de la cocina, bebiendo espresso, y no se fue cuando ella entró. El doctor Torchen viene esta tarde, dijo sin preámbulos. Si te da el alta, puedes irte mañana si quieres. Jane se sirvió café descafeinado de la cafetera que claramente había sido hecha para ella. ¿Quieres que me vaya? No dije eso. Me estás dando permiso para irme. Eso es lo mismo. Ferdinand dejó su taza. Te estoy dando una opción. Hay una diferencia. Jane se sentó frente a él, acunando, aclara la garganta su taza. La cocina era enorme, pero de alguna manera se sentía íntima solo con ellos dos en ella. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, haciendo que los ojos grises de Ferdinand parecieran casi plateados. No tengo a dónde ir, admitió ella. Las palabras sabían a fracaso. He estado mirando apartamentos en línea. Todo lo que puedo pagar no es seguro. No para un bebé. Entonces no te vayas. No puedo quedarme aquí para siempre. ¿Por qué no? Jane se rió, pero sonó amargo. Porque esto no es real. Esto es, señaló alrededor de la cocina impecable, el refrigerador Sub-Zero, las encimeras de mármol. Esto es caridad temporal. Eventualmente, querrás tu casa de vuelta, tu privacidad, tu vida sin una extraña embarazada ocupando espacio. No estás ocupando espacio.
Ferdinand se inclinó hacia adelante y la intensidad de su concentración hizo que Jane se quedara sin aliento. ¿Crees que le ofrezco esto a todo el mundo? ¿Crees que traigo mujeres a casa y las dejo vivir en mi casa? No sé lo que haces. Yo no nunca. Eres la primera persona que se ha quedado aquí en 20 años. Su mandíbula se tensó. Así que deja de llamarlo caridad. No eres una carga que estoy tolerando. Tú eres, se detuvo, pareciendo reconsiderar sus palabras. Eres bienvenida aquí por todo el tiempo que necesites. El pecho de Jane se sentía apretado. ¿Por qué? Porque mereces algo mejor que un refugio, porque ese bebé merece una madre que no esté exhausta y aterrorizada. Y porque Ferdinand se puso de pie bruscamente, girándose hacia la ventana. Porque sé lo que es ver a alguien a quien amas desaparecer, porque no tenían un lugar seguro a donde ir. La admisión quedó entre ellos. Jane observó la línea rígida de la espalda de Ferdinand, la forma en que sus manos estaban apretadas a los costados, y se dio cuenta de que estaba viendo debajo de la armadura la pesadilla de anoche, la casa vacía, los libros que pertenecían a una madre muerta. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó Jane en voz baja. ¿Tu madre? Ferdinand no se dio la vuelta. Los puños de mi padre, cuando yo tenía 8. Ella estaba embarazada de 7 meses. Su voz era plana, sin emoción, pero Jane escuchó lo que vivía debajo. La vi desangrarse en el suelo de nuestra cocina mientras mi padre huía. Murió porque nadie vino, porque no tenía a dónde ir, porque estaba sola. La mano de Jane le cubrió la boca. Así que sí, continuó Ferdinand, finalmente girándose. Sus ojos eran más duros ahora, distantes. Puedes irte mañana si quieres. No te detendré, pero no vas a morir sola en algún apartamento infestado de cucarachas porque eres demasiado orgullosa para aceptar ayuda. No veré que eso vuelva a suceder. Él salió de la cocina antes de que Jane pudiera responder, sus pasos resonando por el pasillo. Jane se sentó sola, su café enfriándose, y finalmente entendió. Ferdinand no la estaba salvando por amabilidad. Estaba salvando el fantasma de su madre. Y quizás, pensó Jane mientras presionaba su mano contra su estómago, eso estaba bien. Quizás podrían salvarse el uno al otro de los fantasmas que los acechaban. Afuera, la nieve finalmente había dejado de caer, y el sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en 8 días. El doctor Chen no le dio el alta. La presión arterial sigue siendo más baja de lo que me gustaría, dijo, guardando su equipo. Y los calambres. Dijiste que son peores por la noche. Jane asintió, sentada en el borde de su cama. Habían pasado 3 semanas desde el accidente. 3 semanas viviendo en la enorme y silenciosa casa de Ferdinand, leyendo en la biblioteca, de conversaciones cuidadosas durante el desayuno cuando él estaba en casa. 3 semanas pretendiendo que no se estaba acostumbrando a esto. Probablemente sea estrés, continuó el doctor Chen, dándole una mirada que se sentía paternal. Necesitas descansar, descanso de verdad. Al menos otras 2 semanas antes de que discutamos tu vida independiente. Después de que se fue, Jane encontró a Ferdinand en su oficina, la única habitación que no había explorado, principalmente porque la puerta siempre estaba cerrada y podía oírlo conduciendo negocios en italiano a través de las paredes. Ella llamó, esperó, la puerta se abrió. Ferdinand estaba en el umbral, el teléfono en una mano, la expresión reservada. Detrás de él, Jane vislumbró madera oscura, sillas de cuero y un escritorio enorme cubierto de papeles. Terminó la llamada sin ceremonia. El doctor Chen dijo, 2 semanas más. Lo sé. Ferdinand se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que entrara. Me llamó después de irse. Por supuesto que lo hizo.
Jane entró en la oficina, asimilando la opulencia controlada. Esta habitación se sentía más vivida que el resto de la casa. Libros apilados en las superficies, una taza de espresso vacía, una chaqueta de traje colgada sobre una silla. «Lo siento», dijo ella. «Sé que no te inscribiste para un huésped permanente. Deja de disculparte». Ferdinand cerró la puerta, lo que se sintió significativo de alguna manera, más íntimo. «Te quedas. Está decidido. No puedes simplemente decidir. De hecho, sí puedo. Es mi casa». Se movió hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. «Además, no eres una carga. Has reorganizado toda mi biblioteca por autor y época. Solo eso te da al menos 6 meses». Jane sintió que sus labios se movían a pesar de sí misma. «Lo notaste, lo noto todo». Ferdinand se giró y sus ojos se encontraron con los de ella. «Noto que no duermes bien, que comes la mitad de una comida y finges que estás llena, que miras ropa de bebé en línea y luego cierras el navegador como si doliera tener esperanza». La garganta de Jane se apretó. Ella apartó la mirada, concentrándose en un cuadro en la pared. Abstracto, colores oscuros, del tipo que probablemente costaba más que un coche. «No estoy acostumbrada a que la gente preste atención», admitió en voz baja. George no lo hacía. George veía lo que quería ver. Entonces George era un idiota. Sí. La certeza en la voz de Ferdinand hizo que el pecho de Jane le doliera. Ella se giró hacia él, estudiando su rostro. Los ángulos afilados, los ojos grises que veían demasiado, el poder controlado que llevaba como una segunda piel. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Siempre. ¿A qué te dedicas realmente?» «Quiero decir», Jane señaló alrededor de la oficina. «Tienes gente viniendo aquí. Haces llamadas en italiano. Te vas en traje y vuelves con el aspecto de...» Ella se interrumpió, insegura de cómo terminar. «¿Con el aspecto de qué?» «Como si hubieras estado en la guerra». La expresión de Ferdinand no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. «¿Qué crees que hago?» «Creo que estás involucrado en algo que la mayoría de la gente llamaría peligroso. Creo que esos hombres que visitan no son socios comerciales en el sentido tradicional. Y creo que Jane respiró hondo. Creo que me has estado protegiendo de saber la verdad porque tienes miedo de que me vaya». El silencio se extendió entre ellos, cargado de cosas no dichas. «No te equivocas», dijo finalmente Ferdinand. Se movió a su escritorio, sirvió 2 vasos de agua de una jarra de cristal y le entregó uno. «Dirijo una organización. Ha estado en mi familia por 3 generaciones. Manejamos problemas para personas que no pueden ir a las autoridades. Eso es vago, es intencional. ¿Eres un criminal?» La mandíbula de Ferdinand se tensó. «¿Por definición legal?» «Sí. ¿Por mi propio código moral?» «No, no lastimo a gente inocente. No trafico drogas ni armas. No toco nada que involucre niños o explotación». Hizo una pausa. «Pero hago cosas que te incomodarían, cosas que a veces requieren violencia». Jane debería haber tenido miedo. Debería haber estado retrocediendo hacia la puerta, planeando su escape. En cambio se encontró preguntando, «¿Has matado gente?» «Sí», la respuesta llegó sin dudar, sin disculpas. «Gente que lo merecía», continuó Ferdinand, su voz firme. «Hombres que lastiman a mujeres, que abusan de niños, que se aprovechan de los vulnerables. No pierdo el sueño por ellos, pero sí pierdes el sueño». Jane señaló hacia la puerta. «Te he oído por la noche». Ferdinand dejó su vaso con cuidado. «Eso es diferente». «¿Cómo?» «Porque esas pesadillas no son sobre los hombres que he matado. Son sobre la gente que no pude salvar». Él la miró directamente y Jane vio algo crudo en su expresión. «Mi madre, mi hermana, otros».
El corazón de Jane se apretó. ¿Tienes una hermana? Ferdinand. La voz de Ferdinand se volvió plana. Elena. Tenía 6 años cuando su madre murió. Servicios infantiles se la llevaron. Yo tenía 8. Demasiado joven para luchar por la custodia. Demasiado traumatizado para funcionar. Nos separaron. Para cuando fui lo suficientemente mayor para encontrarla, él se detuvo, mandíbula trabajando. Ella había estado en 12 hogares de acogida diferentes. 3 eran abusivos. 1 era sus manos empuñadas. Ella tenía 14 cuando desapareció. He buscado por 22 años. Nunca dejaré de buscar. Los ojos de Jane ardieron. Dejó su propio vaso acercándose sin pensar. Ferdinand, te estoy diciendo esto para que entiendas. Él encontró su mirada y la intensidad allí le robó el aliento. No hago cosas buenas, Jane. No soy un buen hombre, pero tengo una regla que nunca romperé. Protejo a mujeres y niños siempre, sin importar el costo. Eso no es negociable. Por eso te detuviste, dijo Jane suavemente. Esa noche cuando me encontraste, te vi protegiéndote el estómago incluso mientras estabas inconsciente. Y yo, la voz de Ferdinand se endureció. Yo vi a mi madre tendida en el suelo de esa cocina sola, muriendo, y juré que nunca volvería a pasar por eso. La mano de Jane se movió a su estómago instintivamente. No soy tu madre, lo sé, y no eres responsable de salvarme. También lo sé. Ferdinand se acercó, lo suficientemente cerca como para que Jane pudiera ver las motas de gris más oscuro en sus ojos. Pero te estoy pidiendo que me dejes de todos modos. Quédate, no como caridad, no como penitencia, solo quédate. ¿Por qué? Susurró Jane. Apenas me conoces, porque eres la primera persona en 20 años que ha hecho que esta casa se sienta menos vacía. La admisión pareció costarle, porque reorganizas mis libros y bebes tu café descafeinado en la biblioteca, y no te inmutas cuando llego a casa de mal humor. Porque se detuvo, luego continuó en voz baja, porque te quiero aquí. La respiración de Jane se entrecortó. Este era un territorio peligroso. Estaba embarazada del bebé de otro hombre, viviendo en la casa de alguien que acababa de admitir ser un criminal, permitiéndose sentirse segura por primera vez en meses. Todavía estoy embarazada, dijo ella, necesitando decirlo en voz alta, con el bebé de George. Eso no cambia. No me importa de quién sea el ADN. La voz de Ferdinand era feroz. Ese bebé va a nacer. Vas a necesitar ayuda. Yo puedo proveer esa ayuda. Todo lo demás, señaló vagamente, lo resolveremos sobre la marcha. Esto es una locura. Probablemente la gente hablará. Que hablen, aclara la garganta. Eres un mafioso. Supuestamente. La comisura de la boca de Ferdinand se contrajo, casi una sonrisa. Técnicamente soy un hombre de negocios con diversos intereses. A pesar de todo, Jane se sintió sonreír de vuelta. Ese es el peor eufemismo que he escuchado jamás. Estoy trabajando en ello. Se quedaron allí lo suficientemente cerca como para tocarse, sin tocarse. Afuera, la luz de la tarde se filtraba por las ventanas, tiñéndolo todo de dorado. Jane podía oír su propio latido, podía sentir el aleteo en su estómago. Eso podría haber sido el bebé o podría haber sido algo completamente distinto. Si me quedo, dijo con cuidado. Necesito contribuir. No puedo simplemente vivir aquí gratis, ¿no eres? Necesito sentirme útil, Ferdinand. Por favor. Él la estudió por un largo momento, luego asintió. La biblioteca necesita una catalogación adecuada, no solo por autor, sino por tema, idioma, estado de primera edición. Tardaría meses si estás interesada. Jane sintió que algo se relajaba en su pecho. Un trabajo, un propósito. Me gustaría eso. Bien.
Ferdinand retrocedió, poniendo distancia profesional entre ellos de nuevo. Discutiremos el salario. Sin dinero, Jane, alojamiento y comida es suficiente, más que suficiente. Ella se cruzó de brazos. No negociable. La expresión de Ferdinand cambió a algo que pudo haber sido exasperación o respeto. Eres terca, eres controladora, protectora. Es lo mismo, realmente no lo es. Se miraron y luego Jane se rió. De hecho, se rió por primera vez desde el accidente. Se sintió extraño. Bien, como algo que se deshiela. Está bien, dijo ella. Me quedaré. Catalogaré tu biblioteca y el resto lo resolveremos. Trato. Ferdinand le extendió la mano formalmente. Jane la tomó, sintiendo la calidez de su palma, la fuerza controlada. Se estrecharon una vez, profesional, pero ninguno de los dos la soltó inmediatamente. Gracias, dijo Jane en voz baja, por decirme la verdad, por no mentir sobre quién eres. Nunca te mentiré. El pulgar de Ferdinand le rozó los nudillos tan brevemente que pudo haber sido accidental. Esa es mi promesa. Él le soltó la mano y se volvió a su escritorio, despidiéndola efectivamente. Jane salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, y se quedó en el pasillo con la mano presionada contra su estómago. Se estaba quedando en la casa de un mafioso que mataba gente, pero la salvó a ella, que tenía pesadillas sobre su madre muerta y su hermana desaparecida, que miraba a Jane como si ella importara. Esto era una locura. Pero Jane había estado jugando seguro toda su vida. ¿Y a dónde la había llevado eso? Abandonada, embarazada y accidentada en una zanja. Quizás la locura era exactamente lo que necesitaba. El hombre apareció un martes por la mañana a principios de febrero. Jane lo vio desde la ventana de la biblioteca, un SUV negro, subiendo por el largo camino de entrada, estacionándose cerca de la fuente que había sido vaciada para el invierno. El hombre que salió vestía un traje caro y se movía con el tipo de confianza que ponía sus nervios de punta. Ella tenía 5 meses de embarazo ahora, mostrando lo suficiente como para que los extraños le sonrieran en los raros momentos en que Ferdinand la dejaba salir de la propiedad. El bebé, una niña que el Dorchen había confirmado la semana pasada, pateaba constantemente, especialmente cuando Jane leía en voz alta las novelas italianas de la biblioteca. Ferdinand había estado diferente últimamente, más presente. Trabajaba más a menudo desde casa. Se unía a ella para las comidas. Pasaba las tardes en la biblioteca mientras ella catalogaba y él leía. Habían caído en un ritmo fácil, casi doméstico, y Jane había dejado de cuestionar por qué se sentía tan natural hasta ahora. Sonó el timbre. Inusual porque la gente que visitaba a Ferdinand nunca usaba la puerta principal. Jane oyó voces en el vestíbulo, tensas y rápidas en italiano. Luego pasos acercándose a la biblioteca. Ferdinand apareció en el umbral y el estómago de Jane se encogió. Había aprendido a leer sus expresiones en los últimos meses, y esta, furia controlada apenas contenida, significaba problemas. Jane. Su voz era cuidadosamente neutra. Alguien quiere conocerte. El hombre del SUV se apartó de Ferdinand. De unos 40 y tantos, rasgos afilados, ojos que calculaban y descartaban en la misma mirada. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Señorita Mitchell, soy Marco Salvatore. Trabajo con Ferdinand en ciertas capacidades comerciales. Extendió su mano. Jane se puso de pie, consciente de su vientre abultado, y estrechó la mano brevemente. Encantada de conocerte. Igualmente. La mirada de Marco cayó sobre su estómago, se detuvo. Ferdinand no mencionó que tenía a alguien viviendo aquí, especialmente a alguien en una condición tan delicada.
La forma en que dijo condición delicada hizo que a Jane se le erizara la piel. Marco. La voz de Ferdinand irrumpió, afilada como un cristal roto. Lo que tengas que decir, me lo dices en privado. Por supuesto, la sonrisa de Marco se amplió, pero quería conocer a la mujer que ha logrado domesticar al lobo más despiadado de Chicago. Eso es todo un logro. Ella no ha domesticado nada, dijo Ferdinand fríamente. Jane, sube por favor. Jane quiso discutir, pero algo en los ojos de Ferdinand, una advertencia, casi una súplica, la hizo asentir. Salió de la biblioteca, subiendo las escaleras lentamente, pero podía oír sus voces subiendo abajo. Lo trajiste a mi casa. La voz de Ferdinand, apenas controlada. Hizo preguntas, Ferdinand, sobre ti, sobre los cambios en tu comportamiento, sobre por qué has estado rechazando ciertos contratos. Esos contratos implicaban lastimar a mujeres. Yo no hago eso. Nunca te importó antes. Siempre me ha importado. Simplemente no tenía una razón para que fuera un factor decisivo. Una pausa. Ahora sí. Jane presionó su mano contra la pared, con el corazón latiéndole. Ella es una carga, dijo Marco, la voz bajando, pero aún audible. Sea quien sea, signifique lo que signifique para ti, ella es una debilidad, y las debilidades se explotan en nuestro mundo. Sabes que si alguien la toca, quemaré toda esta organización hasta los cimientos. La certeza en la voz de Ferdinand le produjo escalofríos a Jane. ¿Empezarías una guerra por una mujer embarazada? Marco sonaba incrédulo. ¿Empezaría una guerra por esta mujer embarazada? Sí. Silencio. Luego Marco se rió, y amargo, incrédulo. ¿Estás enamorado de ella? Fuera de mi casa. Ferdinand. Ahora, antes de que lo olvide, hemos sido socios comerciales durante 15 años. Más pasos. La puerta principal cerrándose de golpe. Luego, un silencio tan completo que Jane podía oír su propio latido. Bajó las escaleras lentamente. Ferdinand estaba en el vestíbulo, con las manos apoyadas en la mesa de entrada, la cabeza inclinada. Parecía que se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad. Ferdinand. Su cabeza se levantó de golpe. Deberías haberte quedado arriba. No soy buena siguiendo órdenes. Jane se acercó. ¿Quién era ese realmente? Alguien en quien solía confiar. Y ahora no estoy seguro. Ferdinand se enderezó y Jane vio algo en su cara que nunca había visto antes. Incertidumbre. Miedo casi. Jane, necesito que seas honesta conmigo. ¿Te sientes segura aquí? Sí. ¿Confías en mí? Sí. La respuesta llegó sin dudar. La mandíbula de Ferdinand se tensó. No deberías. Marco tiene razón. Soy una carga para ti. La gente sabe de ti ahora. Saben que vives aquí. Te usarán para llegar a mí. Entonces me iré. No. La palabra salió aguda, casi desesperada. No, eso no es. Ferdinand se pasó una mano por el pelo, destruyendo su habitual orden perfecto. Puedo protegerte aquí, afuera sola, eres vulnerable, pero necesito que entiendas lo que eso significa. Necesito que sepas lo que estás eligiendo. No estoy eligiendo nada más que mantenerme viva y segura hasta que llegue este bebé. Eso no es una elección, eso es supervivencia. Jane se cruzó de brazos. Además, ya prometiste que me protegerías. ¿Te retractas de eso? Nunca. Entonces hemos terminado de hablar de ello. Ferdinand la miró fijamente, algo feroz e ilegible en su expresión. No me tienes miedo. ¿Debería tenerlo? La mayoría de la gente sí. No soy la mayoría de la gente. Jane se acercó, lo suficiente como para ver la tensión en su mandíbula.
el ligero temblor en sus manos. Has tenido 2 meses para lastimarme. En cambio me alimentaste, me cobijaste y contrataste a un médico para que supervisara mi embarazo como si estuviera llevando a la realeza. Así que no, Ferdinand, no te tengo miedo. Estás embarazada y sola. Le tienes miedo a todo. La verdad de eso golpeó más fuerte de lo que Jane esperaba. Su mano también se movió a su estómago instintivamente. Quizás, pero no a ti. Nunca a ti. Algo se rompió en la expresión de Ferdinand. Dio un paso adelante y de repente su mano estaba en su cara, suave, reverente, temblando ligeramente. No puedo dejar que te pase nada. La respiración de Jane se entrecortó. Nada lo hará. No sabes lo que he hecho, de lo que soy capaz de hacer. Su pulgar le rozó el pómulo. Si alguien te amenazara, no hay línea que no cruzara, ni regla que no rompiera. Y eso debería aterrorizarte. No lo hace. ¿Por qué no? Porque la voz de Jane vaciló. Porque por primera vez en mi vida, alguien me está eligiendo a mí. No la versión conveniente de mí. No la versión que encaja en sus planes. Solo yo, embarazada, rota, asustada, y tú sigues aquí. La frente de Ferdinand se unió a la de ella, y se quedaron allí en el vestíbulo, respirando el mismo aire, su mano aún acunando su rostro como si ella fuera algo precioso. No soy bueno en esto, susurró, cuidando, dejando entrar a la gente. Yo tampoco. Somos un desastre. Sí. Las manos de Jane subieron a su pecho, sintiendo su corazón latiendo bajo sus palmas. Realmente lo somos. Se quedaron así por un largo momento, equilibrados en el borde de algo para lo que ninguno tenía palabras. Luego sonó el teléfono de Ferdinand, rompiendo el momento. Él se echó hacia atrás, revisando la pantalla, y su expresión se volvió fría. Tengo que atender esto. Está bien, respondió en italiano, caminando hacia su oficina, pero Jane captó una palabra repetida varias veces. Problema, problema. Volvió a la biblioteca. Trató de concentrarse en catalogar, pero sus manos no dejaban de temblar. Las palabras de Marco resonaban en su cabeza. Ella es una carga. Las debilidades se explotan. Jane había pasado 5 meses sintiéndose segura, protegida, casi cuidada. Ahora, por primera vez desde el accidente, se preguntó si quedarse aquí la mataría. Esa noche, Jane despertó con voces, no las pesadillas de Ferdinand. Había aprendido a distinguirlas. Estas eran reales, venían de abajo. Voces de hombres, enfadados, hablando un italiano rápido. Jane salió de la cama, moviéndose tan silenciosamente como su cuerpo embarazado le permitía. Las voces venían de la oficina de Ferdinand. La puerta estaba cerrada, pero podía oírlos claramente. No puedes protegerla para siempre. No necesito para siempre. Solo hasta que nazca el bebé. La voz de Ferdinand seguía debajo. ¿Y luego qué? ¿Vas a hacer de padre del hijo de otro hombre? Sí. Silencio. Luego risas, crueles, incrédulas. Has perdido la cabeza. Probablemente. Pero esa es mi elección. Es una sentencia de muerte para los dos. Entonces moriré protegiéndola. Mejor eso que vivir sin ella. Ferdinand se detuvo. Solo vete. Dile a quien te envió que Jane Mitchell está bajo mi protección. Cualquiera que la toque me responderá directamente. Más discusiones, luego pasos. La puerta principal. Un motor arrancando. Jane apoyó su espalda contra la pared del pasillo, con el corazón latiéndole, la mano en su estómago, donde el bebé pateaba frenéticamente. Ferdinand salió de su oficina y se detuvo en seco al verla. ¿Cuánto oíste?
Suficiente. La voz de Jane tembló. Suficiente para saber que te estoy poniendo en peligro. Puedo manejar el peligro, pero ¿deberías tener que hacerlo por mí? Las lágrimas le ardieron en los ojos. No soy nadie, Ferdinand. Solo soy una mujer lo suficientemente estúpida como para quedar embarazada del hombre equivocado y luego estrellar su coche en una tormenta de nieve. No valgo la pena para empezar una guerra. Ferdinand cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas. Sus manos enmarcaron su rostro, obligándola a mirarlo. No, no te atrevas a menospreciarte. Es la verdad. La verdad es que eres la persona más fuerte que conozco. Sobreviviste al abandono. Sobreviviste a un accidente que debería haberte matado. Estás gestando un ser humano mientras vives con un extraño que aterroriza a la mayoría de la gente. Sus pulgares le secaron las lágrimas. No eres nadie. Lo eres todo. La respiración de Jane se entrecortó. Apenas me conoces. Sé que reorganizas libros cuando estás ansiosa, que le hablas al bebé cuando crees que nadie te escucha, que lloras en la ducha donde crees que no puedo oírte, que estás aterrorizada y eres valiente al mismo tiempo. La voz de Ferdinand bajó a casi un susurro. Sé que durante 5 meses esta casa vacía se ha sentido como un hogar porque tú estás en ella. Ferdinand, estoy enamorado de ti. Las palabras salieron ásperas, como si hubieran sido arrancadas de algún lugar profundo. He estado enamorado de ti desde que me dijiste que estabas embarazada y me suplicaste que no dejara morir a tu bebé. Y sé que es una locura. Sé que llevas el hijo de otro hombre. Sé que soy la última persona que debería decir esto, pero no te voy a dejar ir. Ni al peligro, ni al miedo, ni a nada. Jane lo miró fijamente, sin palabras, sintiendo al bebé patear entre ellos. Un recordatorio de todo lo complicado de esta situación. No sé qué decir, susurró ella. No tienes que decir nada. Solo quédate. Déjame protegerte. Déjame. Él se detuvo. Su mandíbula se tensó. Déjame probar que puedo ser más de lo que nací para ser. La mano de Jane subió para cubrir la suya, aún apoyada en su rostro. Necesito pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero cuando Jane volvió arriba, se metió en la enorme cama de la enorme habitación, supo la verdad. Ella también ya estaba enamorada de él, y eso iba a hacer que todo fuera infinitamente más complicado. El ataque llegó 3 días después. Jane estaba en la biblioteca, embarazada de 7 meses ahora, y moviéndose lentamente cuando oyó los disparos, no en la casa, afuera cerca de las puertas. Fuego rápido, luego gritos, su corazón se detuvo. El bebé pateó frenéticamente sintiendo su miedo. Ferdinand irrumpió por la puerta de la biblioteca, su rostro más duro de lo que ella lo había visto nunca. Sótano ahora. ¿Qué está pasando ahora, Jane? Él le agarró la mano, tirando de ella hacia una puerta que nunca había notado antes. Escondida detrás de una estantería, se abrió para revelar unas escaleras que conducían a la oscuridad. No entiendo. Marco no trabajaba solo. Hay una facción que cree que me estás debilitando. Se equivocan, pero están aquí. Ferdinand le presionó algo en la mano, un teléfono diferente a cualquiera que ella hubiera visto. El sótano tiene una habitación segura, reforzada con acero. Entras, la cierras con llave, no la abres a nadie más que a mí. Si no regreso en 2 horas, llamas al número programado como ese. Él te sacará, no te dejaré. Más disparos, más cerca ahora. Cristales rompiéndose en algún lugar de arriba. Llevas a mi hijo. Las palabras detuvieron el corazón de Jane. Quizás no de sangre, pero ella es mía. Eres mía, y quemaré toda esta ciudad antes de dejar que toquen a cualquiera de los dos. Él la besó fuerte, desesperado, con sabor a despedida. Vete.
Él la empujó hacia las escaleras y Jane tropezó, su cuerpo embarazado torpe, las lágrimas fluyendo. Al final, encontró la habitación segura exactamente como él la describió. Se encerró dentro y se hundió en el suelo, presionando ambas manos contra su estómago. «Está bien», le susurró al bebé. «Él va a volver. Tiene que volver». Arriba, Ferdinand Trini se convirtió en el hombre que Chicago temía. Había 12 hombres, demasiados para manejar sin bajas. Pero Ferdinand se había estado preparando para esto desde la visita de Marco. Había tendido trampas por toda la casa. Había posicionado a sus propios soldados en puntos estratégicos. La batalla fue brutal, eficiente, final. Cuando el silencio cayó, Ferdinand estaba en su vestíbulo destruido, rodeado de cuerpos. Algunos sus enemigos, dos sus propios hombres. La sangre salpicaba su camisa, sus nudillos estaban partidos, su hombro le ardía donde una bala lo había rozado. Aclara la garganta. Pero estaba vivo. Él bajó al sótano, golpeó la puerta de la habitación segura con el patrón que le había enseñado a Jane. 3 rápidos, 2 lentos, 1 rápido. La puerta se abrió. Jane estaba allí, con la cara surcada de lágrimas, y se lanzó sobre él a pesar de su vientre. Ferdinand la atrapó, abrazándola tan fuerte como se atrevía, sintiéndola sollozar contra su pecho. Pensé, estoy aquí, estoy bien. Él le presionó los labios en el pelo. Estás a salvo. Se acabó. Tu hombro, rasguño, nada grave. Él se echó hacia atrás, ahuecándole la cara. Jane, escúchame. Esto no puede volver a pasar. Necesito saber que estás protegida cuando yo no estoy aquí. Él se detuvo, la mandíbula apretada. Cásate conmigo. Jane parpadeó. ¿Qué? Cásate conmigo legalmente. Haz esto oficial. Hazte intocable. Las manos de Ferdinand temblaban. El shock se apoderaba, pero él lo superó. En mi mundo, una esposa tiene protecciones. Respeto. Nadie toca a la esposa de un jefe jamás. Estás proponiendo matrimonio por la política de pandillas. Estoy proponiendo matrimonio porque te amo. La política es solo conveniente. Su pulgar le rozó el pómulo. Quiero ser el padre de este bebé. Quiero ser tu esposo. Quiero despertar cada mañana sabiendo que eres mía y yo soy tuyo. Y nadie te hará sentir abandonada de nuevo. Estoy embarazada de 7 meses del bebé de otro hombre. No me importa. La gente pensará que estás loca, que lo piensen. Ferdinand. La voz de Jane se quebró. Tengo miedo de mí, de esto, de cuánto lo deseo, de cuánto he llegado a depender de ti. Ella presionó su frente contra su pecho. Me dije a mí misma que nunca volvería a necesitar a nadie después de George, pero te necesito, y eso me aterroriza. Los brazos de Ferdinand se apretaron alrededor de ella. Yo también te necesito, más de lo que he necesitado nada en toda mi vida. Así que tendremos miedo juntos. ¿Trato? Jane se echó hacia atrás mirándolo. Este hombre peligroso que había matado gente arriba para mantenerla a salvo, que de alguna manera se había convertido en todo su mundo en 7 meses. Si digo que sí, ¿qué pasa? Nos casamos en silencio, legalmente. El doctor Chen entregará al bebé aquí. No confío en los hospitales. Estarás protegida por todos los recursos que tengo. Y cuando ella nazca, la mano de Ferdinand se movió al estómago de Jane, sintiendo al bebé patear. La adoptaré legalmente. Será mía. ¿Qué hay de George? George los abandonó a ambos. Él no tiene ningún derecho. La voz de Ferdinand se endureció. ¿Y si intenta reaparecer?
me responderá a mí. Jane debería haberse horrorizado. Debería haber estado cuestionando toda esta situación insana. En cambio, se oyó decir, está bien, sí, me casaré contigo. Jane se sintió casi mareada al decirlo. Pero tengo condiciones. Cualquier cosa. Quiero ser una esposa de verdad, no solo un acuerdo de protección. Si hacemos esto, lo hacemos con honestidad. Sin dormitorios separados, sin fingir. Matrimonio de verdad. Los ojos de Ferdinand se oscurecieron. Jane, sé que tengo 7 meses de embarazo. Sé que eso no es ideal, pero necesito saber que esto es real para ti, que no estás tratando de salvarme por alguna culpa equivocada sobre tu madre. Esto no tiene nada que ver con mi madre. Ferdinand la acercó, con cuidado de su vientre. Esto es sobre ti. La forma en que haces café por la mañana y dejas tazas por todas partes. La forma en que le hablas al bebé cuando crees que nadie te escucha. La forma en que me miras como si no fuera un monstruo. No eres un monstruo, lo soy, pero tú me haces querer ser mejor. Él le besó la frente. Así que sí, matrimonio de verdad, a partir de ahora. Se casaron a la mañana siguiente por un juez que Ferdinand conocía, alguien que le debía favores y no hacía preguntas. Jane llevaba un sencillo vestido blanco que se ajustaba a su vientre, y Ferdinand vestía un traje oscuro con sangre aún bajo sus uñas de la noche anterior. Debería haberse sentido mal. En cambio, cuando Ferdinand le deslizó una alianza de platino en el dedo y dijo, «Sí, acepto», como una promesa que moriría manteniendo, Jane sintió que algo dentro de ella se curaba. El bebé pateó mientras se besaban. Breve, casto, presenciado por el juez y 2 de los hombres de mayor confianza de Ferdinand. «Señora Trini», murmuró Ferdinand contra sus labios. «Eso va a costar acostumbrarse. Tienes el resto de nuestras vidas». Pasaron su noche de bodas en el dormitorio de Ferdinand, la primera vez que Jane lo había visto por dentro. Era sorprendentemente simple. Muebles oscuros, iluminación suave, enormes ventanales con vistas a jardines cubiertos de nieve. La cama era enorme, y Ferdinand la ayudó a subirse con cuidado, tratándola como cristal hilado. «Estoy embarazada, no rota», dijo Jane, pero ella estaba sonriendo. «Lo sé, pero también estás exhausta, traumatizada por ayer y aproximadamente a 2 meses de dar a luz a nuestra hija». Él se subió a su lado, tirando de ella hacia su pecho. «Así que esta noche dormimos, mañana planeamos, y en 2 meses nos convertimos en padres, sí». La mano de Ferdinand se extendió por su vientre, sintiendo el movimiento del bebé. «Lo hacemos». Jane entrelazó sus dedos con los suyos, sintiendo el anillo de boda sólido y real. ¿Alguna vez te arrepientes de ello, de detenerte esa noche, de salvarme? Nunca. Ni siquiera cuando la gente disparó a tu casa. Especialmente no entonces. Los labios de Ferdinand le rozaron la sien, porque me hizo darme cuenta de lo que me había estado perdiendo toda mi vida. Propósito más allá de la violencia. Familia más allá de la sangre. Hogar. Jane se giró con cuidado en sus brazos, mirándolo a la tenue luz. «Te amo. Debería haberlo dicho antes cuando me pediste que me casara contigo. Te amo». Los ojos de Ferdinand se cerraron brevemente, como si las palabras le dolieran físicamente. «Dilo de nuevo. Te amo, Ferdinand Trini». «Otra vez. Aclara la garganta». «Te amo». Él la besó entonces, profundo, lento, reverente. No el beso desesperado de antes del ataque, sino algo que se sintió como para siempre. Cuando se separaron, ambos sin aliento, él le presionó la frente contra la suya. «Nuestra hija es afortunada de tenerte como madre». «Nuestra hija», repitió Jane, probando las palabras.
Realmente lo dices en serio. Lo digo todo en serio cuando se trata de ti. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, y adentro, en una casa que había estado vacía durante 20 años, dos personas rotas se abrazaron y creyeron en las segundas oportunidades. La primavera llegó a Chicago con una brutalidad repentina. Un día enterrado bajo la nieve, al siguiente vivo con verde. Jane se puso de parto un martes por la mañana a finales de abril, 8 meses y 3 semanas de embarazo. Había estado en la biblioteca reorganizando la sección de filosofía italiana por tercera vez cuando rompió aguas sobre la primera edición de El Príncipe de Ferdinand. Ferdinand. Su voz salió estrangulada. Ferdinand, es hora. Él apareció de su oficina en segundos, el teléfono ya en la mano. El doctor Torchen viene en camino. ¿Con qué frecuencia son las contracciones? Yo no. Jane jadeó mientras otra la golpeaba, robándole el aliento. Cerca, están cerca. Ferdinand la cargó en sus brazos, llevándola arriba al dormitorio que habían compartido durante 2 meses. La habitación se había transformado. Una cuna ahora estaba cerca de las ventanas. Una mesa para cambiar pañales llena de suministros que Jane nunca había comprado, pero que aparecieron de todos modos. Siempre obra de Ferdinand. El doctor Chen llegó en 15 minutos, con su maleta en la mano, tan tranquilo como siempre. Vamos a tener un bebé, ¿verdad? El parto fue de 14 horas de dolor que Jane nunca había imaginado posible. Ferdinand nunca se apartó de su lado. Le sostuvo la mano durante las contracciones que la hacían gritar. Le limpió la cara con paños fríos. Le susurró en italiano cuando el inglés le fallaba. Palabras que Jane no entendía pero sentía en sus huesos. No puedo, sollozó Jane durante la hora 12. No puedo hacer esto. Sí, puedes. La frente de Ferdinand se presionó contra la suya, su mano agarrándola de ella tan fuerte que sintió los huesos rechinar. Eres la persona más fuerte que conozco. Sobreviviste a todo lo que la vida te lanzó. Esta bebé, nuestra bebé, sabrá que su madre nunca se rindió. Ni una sola vez. Duele. Lo sé, amore. Pero ya casi llegas. Solo un poco más. A las 11:47 p.m., Sofía Elena Trini entró al mundo gritando. El doctor Chen la colocó sobre el pecho de Jane, y Jane miró fijamente a la pequeña criatura perfecta en sus brazos, incapaz de procesar que esto era real. La bebé tenía el pelo oscuro, mucho, y cuando finalmente abrió los ojos, eran de un gris azulado turbio que probablemente cambiaría, pero se parecían exactamente a los de Ferdinand. «Es perfecta», susurró Jane, llorando tan fuerte que apenas podía ver. Ferdinand estaba inmóvil junto a la cama, mirando al bebé como si hubiera presenciado un milagro. El doctor Che aclaró su garganta. «¿Le gustaría cortar el cordón, señor Trini?» Ferdinand miró a Jane. «¿Puedo?» «Es tuya». La voz de Jane era feroz a pesar de su agotamiento. «Corta el cordón». Lo hizo, las manos temblándole ligeramente, y cuando el doctor Chen se llevó a Sofía para limpiarla y medirla, Ferdinand se hundió en la cama junto a Jane, abrazándola. «Gracias», dijo en su cabello. «Gracias por darme esto, por darme a ella, por darnos a nosotros. No te di nada, tú nos salvaste. No, tú me salvaste a mí». Se abrazaron mientras el Dorchen trabajaba. Y cuando regresó, Sofía, ahora limpia, envuelta y haciendo pequeños sonidos de maullido, Ferdinand la tomó con la reverencia cuidadosa de alguien que sostiene el mundo entero. «Chao, Piccolola», susurró. «Soy tu papá. He estado esperando conocerte». Sofía bostezó, su pequeño puño escapando del envoltorio para agitarse sin rumbo.
Ferdinand le tomó la mano con un dedo y ella lo agarró instintivamente. Algo se rompió en su expresión. Años de muros, de control, de negarse a dejar que alguien se acercara. Jane lo vio enamorarse completamente de un bebé que no era suyo de sangre y supo que había tomado la decisión correcta. El doctor Chen se quedó la noche, monitoreándolos a ambos, y se fue por la mañana después de pronunciar a Sofía sana y a Jane recuperándose bien. Las siguientes semanas se mezclaron en una niebla de horarios de alimentación, cambios de pañales y el tipo de agotamiento que Jane no sabía que existía. Ferdinand era incansable. Aprendió a cambiar pañales con eficiencia militar. Caminó por los pasillos a las 3 a.m. con Sofía contra su pecho. Cantó canciones de cuna italianas que su madre le había enseñado. Contrató a una enfermera nocturna para la primera semana para ayudar a Jane a recuperarse. Pero después de eso, insistió en que lo hicieran ellos mismos. Quiero ser a quien ella acuda, explicó una noche, meciendo a Sofía mientras Jane intentaba comer sopa con los ojos cerrados. Me perdí la infancia de mi hermana. No me perderé la de Sofía. En el segundo mes de Sofía, el abogado de Ferdinand llegó con papeleo. Papeles de adopción, explicó Ferdinand, extendiéndolos sobre la isla de la cocina mientras Sofía dormía en su mecedora cerca. La estoy adoptando oficialmente, haciéndolo legal, haciéndola mía. Jane escaneó los documentos. Los derechos parentales de George. Terminados. Nunca se registró como padre. Nunca hizo contacto. Legalmente la abandonó. La mandíbula de Ferdinand se tensó. Si alguna vez muestra su cara, descubrirá exactamente lo que le sucede a los hombres que abandonan a mujeres embarazadas en mi mundo. Ferdinand. Lo digo en serio, Jane. Ese hombre te dejó morir. Dejó a Sofía antes de que naciera. Él no tiene derecho a llamarse su padre ahora. Jane firmó los papeles sin dudar. 3 días después, un juez finalizó la adopción en el estudio de Ferdinand, el mismo juez que los había casado, luciendo un poco más cómodo esta vez. Cuando entregó el certificado de nacimiento enmendado que listaba a Ferdinand Alessandro Trini como el padre de Sofía, Ferdinand lo miró fijamente durante 1 minuto entero sin hablar. Gracias, dijo finalmente a Jane, con la voz ronca, por dejarme ser su padre. Ya lo eras. Jane meció suavemente a Sofía, sintiendo el peso sólido del bebé. Esto solo lo hace oficial. Esa tarde, Ferdinand los llevó a ambos a la habitación al final del pasillo, la que había estado cerrada desde que Jane llegó. La abrió por primera vez y Jane jadeó. La habitación era una guardería, paredes de color amarillo pálido, muebles blancos, un mural de un paisaje italiano pintado en una pared, una mecedora junto a las ventanas, estantes ya llenos de libros en inglés e italiano. Empecé esto el día después de que aceptaste casarte conmigo, admitió Ferdinand, colocando a Sofía con cuidado en la cuna. Quería que ella tuviera su propio espacio, una habitación de verdad, no solo existiendo en la nuestra. Jane se movió hacia el mural, tocando los cipreses pintados. Esto es hermoso. Es la Toscana, donde nació mi madre. Ferdinand se paró a su lado. Sofía dormía tranquilamente detrás de ellos. Pensé que quizás algún día podríamos llevar a Sofía allí, mostrarle de dónde venía parte de su familia, Ferdinand. Jane se volvió hacia él, viendo la vulnerabilidad en su rostro. Sabes, ella eventualmente hará preguntas sobre George, sobre por qué no se parece a Clara la garganta a ninguno de nosotros. Y le diremos la verdad, que su padre biológico fue un cobarde que no pudo manejar la responsabilidad, que yo elegí ser su padre porque me enamoré de su madre y no podía imaginar la vida sin ninguno de ellos.
Él le acarició la cara a Jane. La biología no hace a la familia. La elección sí. Se quedaron en la guardería mirando a su hija dormir, y Jane se maravilló de lo lejos que habían llegado. Hace 10 meses, ella se había estrellado en una zanja, sangrando y aterrorizada. Ahora estaba en una guardería hecha a medida con un hombre que había puesto su mundo patas arriba para hacerla su familia. 6 meses después, en una fresca mañana de octubre, Jane encontró a Ferdinand en la biblioteca. Había estado trabajando a tiempo completo desde el nacimiento de Sofía, conduciendo negocios desde su oficina mientras Jane y el bebé estaban arriba. El equilibrio funcionaba. Las protegía, las proveía, pero nunca dejó que la violencia de su mundo tocara a su hija. Sofía está echando la siesta, dijo Jane, acomodándose en la silla frente a su escritorio, y quería hablar contigo de algo. Ferdinand dejó sus papeles inmediatamente. ¿Qué pasa? Nada está mal, en realidad. Jane sacó una pequeña caja de su bolsillo, empujándola sobre el escritorio. Quería darte esto. Ferdinand la abrió con cuidado. Dentro había un reloj de platino, elegante y caro con un grabado en la parte trasera. Pierce Prishaw es para siempre. Ferdinand tradujo con voz áspera. Me diste todo. Un hogar, seguridad, el nombre de Sofía, tu amor. Quería darte algo también. Jane tragó saliva con dificultad. Sé que nunca ganaré tanto dinero como tú. Sé que mi regalo parece pequeño comparado con todo lo que has hecho. Es perfecto. Ferdinand se puso de pie, rodeó el escritorio para abrazar a Jane. Es perfecto porque es de ti. Se quedaron así por un largo tiempo. Dos personas que se habían encontrado en una tormenta y habían construido algo inquebrantable. Arriba, Sofía se despertó de su siesta y comenzó a llorar, no angustiada, solo anunciando que estaba despierta. Ambos padres lo escucharon inmediatamente a través del monitor de bebé. Yo la cojo, dijo Ferdinand. Iremos los dos. Subieron las escaleras juntos, entraron en la guardería donde Sofía estaba en su cuna, con las manos gorditas agarrando los barrotes. Cuando los vio, su cara se partió en una sonrisa sin dientes que hizo que a Jane le doliera el corazón. ¡Papá!, gritó Sofía, extendiendo los brazos hacia Ferdinand. Había empezado a decirlo la semana pasada, su primera palabra, no mamá, lo que había hecho que Jane fingiera estar ofendida mientras secretamente lo encontraba hilarante. Sofía era absolutamente la niña de papá, siguiendo a Ferdinand por la casa, llorando cuando él se iba a reuniones, iluminándose como el sol cuando regresaba. Ferdinand la levantó, y Sofía inmediatamente le agarró la cara con ambas manos, plantando un beso húmedo y torpe en su mejilla. «Chao, príncipa», murmuró, besándole la frente. «¿Tuviste una buena siesta?» Sofía balbuceó algo ininteligible. Luego se estiró hacia Jane. «Mamá», ahí estaba, segunda palabra. Jane tomó a su hija, sintiendo el peso sólido de ella, inhalando el olor a bebé que de alguna manera lo hacía todo mejor. «¿Deberíamos llevarla a los jardines?», sugirió Ferdinand. «Las hojas están cambiando. A ella le gustaría eso». Salieron a los jardines que Jane solo había visto a través de las ventanas cuando llegó por primera vez. Ahora en otoño los terrenos eran un alboroto de oro, rojo y naranja. Ferdinand había contratado a un jardinero que plantaba flores de temporada en parterres, por los que Sofía podía corretear con seguridad. Extendieron una manta cerca de la fuente, y Sofía inmediatamente comenzó a gatear hacia el agua que caía, fascinada por el sonido. Ferdinand la siguió, merodeando lo suficientemente cerca como para atraparla si se caía, pero dejándola explorar. Jane los observó, a su esposo y a su hija, y sintió que algo se asentaba profundamente en su pecho. Paz,
pertenencia, hogar. Nunca pensé que tendría esto, dijo cuando Ferdinand regresó, con Sofía equilibrada en su cadera. ¿Tener qué? Esto. Familia, seguridad. Alguien que me mira como si valiera la pena proteger. Jane se puso de pie, acercándose lo suficiente como para apoyar la cabeza en el hombro de Ferdinand, completando el círculo. Alguien que ama a mi hija como si fuera suya. Ella es mía. El brazo de Ferdinand rodeó la cintura de Jane, sujetándolos a ambos. Los dos lo sois. Nada cambiará eso jamás. Sofía se retorció, queriendo bajar, y la dejaron gatear entre las hojas, riendo cuando intentó comérselas. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, tiñéndolo todo de dorado. Y aclara la garganta, por un momento, solo un momento. La violencia del mundo de Ferdinand se sintió muy lejana. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Jane y Ferdinand se acostaron en la cama, abrazados en el cómodo silencio de personas que no necesitaban palabras. Nunca te lo agradecí, dijo Jane en voz baja, por detenerte esa noche, por salvarme. Me lo has agradecido 1000 veces. No correctamente. No. Jane se incorporó sobre un codo, mirándolo. Podrías haber pasado conduciendo, habría sido más fácil, más seguro, pero te detuviste, me sacaste de ese coche, me trajiste aquí, me diste todo. La mano de Ferdinand le acarició la cara. Tú me diste más. Tú me diste una razón para ser mejor de lo que era. Tú me diste a Sofía. Tú me diste esto. Él señaló la habitación, pero Jane sabía que se refería a más que al espacio físico. Una vida que vale la pena vivir en lugar de solo sobrevivir. Te amo. Jane lo besó suavemente. Te amaré por el resto de mi vida. Presa, susurró Ferdinand contra sus labios. Para siempre. A veces, las personas que nos salvan son las últimas que esperamos. A veces la salvación viene de los lugares más peligrosos. A veces la familia no se trata de sangre. Se trata de quién se queda cuando llega la tormenta, quién te sostiene cuando caes y quién te ama a través del miedo, el desorden y el hermoso caos de construir una vida juntos. Jane Mitchell pensó que estaba sola en ese coche accidentado, sangrando y abandonada. Pero Ferdinand Trini la vio protegiendo a su hijo nonato, incluso mientras estaba inconsciente. Y algo en él, algo que había estado roto desde la infancia, reconoció la oportunidad de redención. Se salvaron el uno al otro. La mujer que aprendió a confiar de nuevo. El hombre que aprendió que la fuerza no se trata de poder. Se trata de saber cuándo arrodillarse. Cuándo atrapar a alguien que cae y cuándo amar tan ferozmente que nada puede separarte. Y Sofía, ella creció sabiendo que su padre la eligió, que el amor no es algo en lo que naces, es algo que construyes día a día. Cambio de pañal tras cambio de pañal, historia tras historia, hasta que la casa que solía resonar con el vacío se llena de risas y caos y el hermoso desorden de la familia. Si esta historia te conmovió, nos encantaría saberlo en los comentarios a continuación. ¿Qué momento te impactó más? ¿Habrías confiado en Ferdinand? ¿Alguna vez has conocido a alguien que cambió toda tu vida en un momento? Pulsa el botón de me gusta para apoyar más historias sobre el amor, la redención y las segundas oportunidades. Suscríbete a Nomu Canal. Te traemos viajes emocionales como este todos los días. Y antes de irte, mira el siguiente video en tu pantalla o sumérgete en nuestra lista de reproducción. Para más cuentos de familias inesperadas y protectores feroces, gracias por pasar este tiempo con nosotros. Hasta la próxima, mantente seguro, mantén la esperanza y recuerda,
Incluso en la tormenta más oscura, alguien podría detenerse. Alguien podría abrir su puerta. Alguien podría darte la familia que pensabas haber perdido para siempre. Buenas noches.